4, señor. Hola Luis, hola equipo, buenos días. Para ustedes buenas tardes ya para nosotros, con una ofensiva que comenzó en la ciudad de Gaza ayer a última hora de la tarde aquí en Israel, en la cual el ejército israelí comenzó finalmente a ingresar en la ciudad de Gaza tal cual lo había anticipado el primer ministro Benjamin Netanyahu, dado que todavía permanecen truncas las negociaciones que hablan de la posibilidad de la liberación de los secuestrados, Luis. Bien, esto era algo anticipado porque Israel estaba anunciando con panfletos, por altavoces y por mensajes que desalojaran esta zona. ¿Sabemos qué, qué nivel de alcance tiene esta invasión? Bueno, hasta el momento, tal como vos lo estás diciendo, Luis, sí, es algo que vino siendo informado en la previa, y en la previa estamos hablando de aproximadamente las últimas 2 semanas en las cuales el ejército y el gobierno israelí fueron anunciando la posibilidad de ingresar en Gaza si no avanzaban las conversaciones. Fueron también enviados varios mensajes, estamos hablando de cientos de miles, de mensajes telefónicos a la población de la ciudad de Gaza, del centro de la ciudad de Gaza, y también fueron tirados al aire los panfletos que indicaban y que solicitaban a la población que fuera evacuando toda la zona del centro de la ciudad de Gaza. Hasta ahora la última información habla de 70 terroristas eliminados en la jornada de hoy. Y una noticia que nos tiene en alerta a todos, Luis, es que la que habla de que varios, si no todos, habla de varios, de los secuestrados vivos que permanecían en los túneles a manos de los terroristas de Hamás, empezaron a ser subidos a la superficie de manera tal de ser utilizados como escudos humanos por Hamás ante el ingreso del ejército israelí, Luis. Hola, Gabriel. Te quería preguntar justamente sobre eso. ¿Cuál fue la reacción de los grupos de familiares al respecto? Porque, bueno, estaban en contra de esta última idea del gobierno de Israel de hacer una operación teniendo en cuenta esto, ¿no? Que los secuestrados seguramente estaban en esa zona. Vos sabés también que tuve la posibilidad de hablar ayer antes de que se conociera la noticia oficial del ingreso, pero cuando ya era un secreto a voces que empezaba a circular por todas las redacciones, tuve la posibilidad de hablar con 2 familiares que tienen hijos secuestrados adentro de la Franja de Gaza, que contaban que en las últimas horas habían sido anunciados por sus oficiales del ejército, esas personas del ejército que tienen el contacto con cada familia ante cada noticia o cada novedad que hay de alguno de los secuestrados. Uno me dijo, lo mantengo en reserva por una cuestión netamente de seguridad y de pedido de los familiares, hablaba de que la información que había recibido era que su hijo estaba vivo y que había sido subido a la superficie ante esta táctica de empezar a ser utilizados como escudos humanos. Ahora, cuando a los familiares se les pregunta cuál es la postura que tienen, la verdad es que por el momento está bastante dividida. Sí es cierto que la mayoría de los familiares se viene demostrando en contra no solamente del ingreso en Gaza, sino de la continuación de la guerra, básicamente porque lo que quieren es pedir un acuerdo que logre la liberación de todos los secuestrados en una sola tanda, y esto es algo a lo que jamás todavía se viene negando sistemáticamente. Pero también es cierto que hay una parte de la agrupación de familiares que viene sosteniendo no un apoyo al gobierno, pero sí una postura que dice que si en este momento se llega a un acuerdo, por más que se pueda llegar a una liberación de los secuestrados, dar por terminada la guerra en este momento sería llegar a una derrota por parte de Israel, en la cual todos quedaríamos supeditados a poder ser o nuevamente secuestrables o que vuelva a ocurrir una masacre como la del 7 de octubre. Esto es una postura que una parte minoritaria sí, pero una parte de los familiares sigue sosteniendo todavía. Gabriel, nos quedamos allí en Tel Aviv. Seguramente te vamos a volver a molestar para saber cómo procede esta situación. Gracias. Gracias, Luis. Un abrazo para todos. Seguimos en contacto. Ayer un poco lo mencionábamos al pasar, porque en España se interrumpió el Giro de España y aparecieron algunas figuras, específicamente hablamos de Bardem, sí, en una crisis entre Israel y España. Contame todo, Damián. Sí, ha empeorado mucho la relación entre Israel y España, entre el gobierno de Sánchez particularmente y el gobierno de Netanyahu. España siempre estuvo a la cabeza de las críticas más fuertes contra Israel, primero reconociendo el Estado palestino ya en mayo del año pasado, después hablando de genocidio cuando todavía no había ninguna prueba de eso, y también impidiendo que 2 ministros israelíes pudieran visitar a España.
El gobierno de Israel reaccionó de una forma muy brutal y lo último que hizo, que fue esto, fue de cierta manera avalar la violencia que se vio en el giro en la prueba ciclista en España. Digo, el gobierno de Sánchez dijo, bueno, la violencia no, pero no le queda otra alternativa a la gente que se está protestando. Dijo, felicito al pueblo español, claro, que defiende una cosa muy impactante. Sí, sí. Una justificación de la violencia impresionante. La respuesta israelí del gobierno israelí fue muy fuerte, dijo que era un antisemita y que claramente que estaba avalando las agresiones contra los israelíes y contra los judíos. Entonces me parece que esa relación está teniendo ya algo que no vuelve atrás, ¿no? Entre dos países importantes. Y se suma a esto que vos dijiste ayer, que ¿no? fue, si no me equivoco, en la entrega de los Emmy, uno de los premios más importantes de la Academia de Cine, de Teatro y de Televisión, y fue ataviado con el pañuelo palestino. Mira Bardem. Javier, aquí por favor. Javier. Gracias. Javier, right here, please. Thank you. Javier, right here. Javier, right here. Y denunciar lo que es urgente, que es el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional que estudia el genocidio ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar, y he estado llamando en todos los medios que he hecho, he llamado al bloqueo comercial y diplomático con Israel y por supuesto a las sanciones que deben darse al Estado genocida de Israel. No solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro en el West Bank, en Cisjordania, ¿no? Cobraría un especial valor, porque creo que Bardem tiene todo el derecho a pensar lo que cree. Nadie va a defender, va a poner las manos en el fuego por Netanyahu. Si antes hubiese condenado el 7 de octubre y hubiese reclamado por los 40 secuestrados que todavía... Yo nunca lo escuché. No se conocen declaraciones en ese sentido. No, nunca lo hizo. Por eso. Digo, perdón que sea autorreferencial, pero estuve hace muy poco en Israel. Es curioso, porque realmente es impactante, que no haya una sola mención a Hamás. Claro. Que no haya una sola mención a un lugar que yo estuve, que muchos lo conocen, que es Niroz, que es el primer kibutz donde ingresaron los terroristas. Habría que llevarlo a ver lo que hizo Hamás en Niroz. Le recuerdo, perdón que lo diga nuestro técnico, que es el lugar donde metieron a bebés adentro de los microondas, donde quemaron a familias vivas adentro de las casas. Pero no hay una sola mención a Hamás en ninguno de estos testimonios. Pero nadie... ahora se hizo público estas imágenes, que es una suerte de compilado cómo fue el ingreso del 7 de octubre de Hamás a Israel. Yo resistí 3 minutos, me levanté y me fui. Yo lo vi completo, yo vi los 45 minutos completos. Me costó mucho, lo vi en una base militar. Hubo un periodista que tuvo que salir descompuesto, para que tengan una idea de lo que es. Esto no implica que hay que analizar la acción bélica de Israel de acuerdo a los tratados internacionales de guerra. No. Ahora digo, si vos no condenás lo que fue el 7 de octubre, es raro, bueno, qué sé yo. Ahí vi también en las redes que se le achaca que sus hijos nacieron en el hospital de capitales judíos más importantes de la costa oeste. Sí, me parece que esto no aporta nada a buscar una solución realmente pacífica sobre el conflicto. Y el tema del genocidio y de la sanción al gobierno de Israel, eso lo está estudiando el Tribunal de Justicia Internacional, ¿no? Hay una causa, así que bueno, no es una cuestión de fe y de decir que algo pasa sin tener ninguna prueba. Y se nota cuando él habla que tampoco sabe demasiado de la situación, ¿no? Bueno,